Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Le ofreció en su casa un gran banquete de honor a Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: «¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, una característica más de la Cuaresma es poder detenerse ante la avasallante velocidad del mundo. El tiempo de la Cuaresma es eso, detenerse un instante y evaluar qué está pasando en nuestra vida, qué estamos haciendo, qué le quitamos a la vida que nos aparta de Dios. Y pues nos hace pensar entonces el sentido que tiene la Cuaresma, y es precisamente llamar a los pecadores, porque son los primeros a los que el mundo los lleva apurados, los lleva corriendo. Y pues los pecadores somos los que necesitamos detenernos y precisamente dejarnos arropar por la gracia de Dios. Una gracia de Dios que no es solamente para el que está bien, para el que no tiene pecado. La gracia de Dios es para los pecadores. Y fíjense ustedes, por eso lo que hemos escuchado en el Evangelio. Pues en el Evangelio nos habla de Jesús que está llamando a un publicano, a Mateo. Este hombre está sentado en el despacho del recaudador de impuestos, y a ese Jesús le dice: «Sígueme». ¿Y qué está haciendo Mateo? Recaudar impuestos por el Imperio Romano, ¿verdad? Y no puede perdonar a nadie. Tiene que cobrarles a todo el mundo, a todos los que están ahí. Y está haciendo algo indebido, algo injusto, porque tiene que pagar el que tiene y el que no tiene. Y entonces Jesús llama a ese hombre, porque en el fondo del corazón del ser humano, no voy a hablar solamente de Mateo, sino de todo ser humano, en el fondo hay algo bueno. ¿Y saben por qué hay algo bueno? Porque Dios, todo lo que creó es bueno. Dios creó al ser humano porque es bueno. Dios no manda al mundo a seres malos. Los seres humanos se hacen malos con las acciones del mundo. Y por eso, queridos hermanos, llama a Mateo, como a otros que ha llamado, pero llamó a Mateo. Y fíjense entonces lo que le critican, ¿verdad?, los fariseos. ¿Qué le critican los fariseos a Jesús? Porque está sentado con publicanos y pecadores. Entre esos está Mateo, y entre esos hay otros. Entonces,
¿Qué dice el Señor? Miren, yo no vine a llamar a los justos, yo vine a llamar a los pecadores. ¿Y por qué Dios va a llamar a los pecadores? Porque hay algo bueno en ellos. Porque ese corazón Dios lo creó bueno. Porque ese corazón Dios lo puede hacer bueno. Dios puede hacer de ese corazón un corazón nuevo. Y por eso el Señor llama a los pecadores. Vayan, dice el Señor, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Y eso es la Cuaresma. El Señor hoy no llama solamente a Mateo. Hoy le está diciendo a Ricardo, sígueme. Hoy le está diciendo a María, a Juan, a Santiago, a Pedro. Hoy te está diciendo a ti, sígueme. Y ese sígueme es para que comas conmigo. No importa, pecado, siendo pecador. Pero te llamo, ¿verdad? Para después hacerte justo, para convertirte, para que tú mismo también te conviertas. Esa es la razón por la cual Jesús se sienta a comer con los pecadores. Padre, eso ya lo sabemos. Bueno, si lo sabes o si lo sabemos, ¿por qué andamos muchas veces criticándole la vida a los demás por su forma de ser, por su forma de actuar? ¿Por qué despreciamos? ¿Por qué rechazamos? ¿Por qué no le hablamos al otro? ¿Por qué somos indiferentes a los demás? ¿Acaso no es porque son pecadores? ¿Y tú y yo qué somos? ¿Somos pecadores? Y cuando digo somos pecadores, no estoy diciendo resignémonos a ser pecadores. Significa de que si yo en la Cuaresma, con el ayuno, la oración, la caridad, estoy buscando conversión, ¿verdad? Es porque la necesito, como el otro al que yo no le hablo, con el que soy indiferente, con el que no me importa, con el que es malo, con el que es egoísta. Y mire lo que dice la primera lectura. Dice el Señor en la lectura, cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Usted por qué quiere alcanzar la misericordia, la gracia de Dios? Porque quieres brillar, porque quieres estar en paz contigo y con Dios. Pero mire, hermano, si estamos buscando la gracia de Dios, si yo la estoy buscando, no tengo que despreciar, tengo que renunciar a oprimir a los demás, a quitar de mí el gesto amenazador, la palabra ofensiva, a compartir más el pan con el hambriento, a saciar la necesidad del humillado, para que la luz brille. Entonces, ojalá, queridos hermanos, que si queremos arroparnos con la gracia de Dios, podamos entonces tener gestos concretos con el Señor en los hermanos. Y así, pues podamos entender que si el Señor me está llamando a mí hoy, pecador, ¿por qué Dios no puede llamar al que me hizo daño, al que me hizo mal, al que no le hablo, al que me ofende, al que tiene defectos, al que se equivoca? ¿Por qué Dios no lo puede llamar a ellos? Quiero que me llame a mí. Gracias, Señor, porque me llamaste, porque tienes compasión, tienes misericordia. ¿Y a los otros? Bueno, Señor, también te pido que los llames a ellos, porque la gracia alcanza para todos. La gracia no es para un grupito. La gracia es para todos. Y ojalá todos, juntos, la aprovechemos porque somos hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.